Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de una enfermedad muy importante en la pediatría, una de las principales enfermedades de vías respiratorias que vamos a ver en el recién nacido, obviamente en nuestros neonatos, y preferentemente lo vamos a encontrar en prematuros. Bueno, la definición es muy sencilla. La enfermedad de membrana hialina se dice que es un cuadro de dificultad respiratoria que se va a asociar en realidad a inmadurez pulmonar. Obviamente esto lo vamos a encontrar más comúnmente en prematuros. Sabemos que embriológicamente los pulmones son de los últimos órganos en obtener su maduración. Y bueno, eso es lo que nos va a generar esta patología, encontrarla más comúnmente, como se ve en esta gráfica, en niños obviamente con una premadurez mayor. ¿Qué quiere decir? A menos semanas de gestación en la cual el niño salga, o como decimos, salga, este, o nazca, como dicen algunos, va a tener mayor riesgo de presentar esta enfermedad, ya que obviamente no va a estar completamente desarrollado el sistema pulmonar y el factor surfactante, que es aquí muy importante, no va a estar producido adecuadamente, lo cual pues, va a generar una dificultad ventilatoria. Etiopatogénicamente, obviamente, niños con asfixia intraparto, parto por cesárea, principalmente por premadurez, la prematuridad como tal, estados de acidosis materna y factores genéticos pueden desencadenar un déficit de agente tensoactivo. Esto va a generar, disminución de esto va a generar una disminución en las características elásticas, obviamente, del epitelio, y con lo cual puede generar que los enlaces intercelulares de las células parietales de los pulmones empiecen a generar pequeños rompimientos, generando las pequeñas atelectasias, parte del proceso inflamatorio que se va a generar por la liberación de interleucina, leucotrienos, factor leucotumoral y otras sustancias inflamatorias que van a generar una alteración mayor a nivel de estas áreas. Eso va a generar una disminución en el intercambio de gases, cual va a generar una hipoventilación, va a disminuir la capacidad de meter aire. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Que en la sangre se va a elevar la concentración o la presión de dióxido de carbono, va a disminuir la de oxígeno, con lo cual sabemos que a mayor CO2, obviamente mayor formación de ácido, con lo cual nos va a generar que el paciente va a entrar en un estado de acidosis pulmonar. Esto se va a traducir clínicamente en una taquipnea, datos de cianosis o asfixia. Vemos la hipotermia, obviamente marcada por la vasoconstricción que se presenta, y obviamente el niño está en apnea. Esto, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, va a generar que esta hipoperfusión, obviamente me va a generar un estado de shock. ¿Por qué? Porque me va a generar una vasoconstricción, principalmente de los vasos pulmonares y después en periféricos. Va a haber una hipoperfusión alveolar, alteraciones en el metabolismo celular del pulmón, lo cual me va a liberar mediados de inflamación, radicales libres que me van a generar un deterioro celular, lo cual va a menor número de células, también menor producción de tensoactivos, si es que hubiese una producción de esto. Entonces genera un ciclo vicioso, lo cual se va a generar una patología que puede estarse ciclando hasta que se corrija esto. Pero bueno, viéndolo entonces desde este punto de vista, como ya lo habíamos dicho, el déficit de surfactante es nuestra principal patogenia en este punto. Este déficit de surfactante me va a disminuir la capacidad funcional residual, la cual me va a condicionar también la aparición de telectasia. ¿Qué era la capacidad funcional residual? Sabemos que es prácticamente la sumatoria entre el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, lo cual me va a disminuir ese pequeño volumen y esto va a complicar más al paciente. Aparte, lo que se había mencionado, disminuir la distensibilidad por un lado, aumenta el trabajo ventilatorio y aumenta los shoot derecha-izquierda, que quiere decir la sangre en realidad no se oxigena adecuadamente, y entonces esta sangre no oxigenada
pasa a la circulación mayor y entonces va a ir una sangre con una menor presión de oxígeno, lo cual va a generar hipoxia y demás. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos ver por un lado un alveolo sano, como decimos, funcionando adecuadamente, sus epitelios normales, su epitelio bronquial normal, sus células tipo 1 y tipo 2 normales. En un enfermo con esta patología vemos la aparición de edema por un cambio en la osmolaridad en la membrana interna por el aumento de, obviamente, mediadores de la inflamación, aparición de células de necrosis, las cuales van a empezar a deteriorar esta membrana y pueden generar una destrucción, como decimos, de esta célula, generando las pequeñas atelectasias, y al haber inflamación va a haber un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, por lo cual va a haber una disminución de la perfusión de gases, y eso me va a generar la enfermedad. Bueno, entonces, la enfermedad va a producirse por un déficit de surfactante. Ese es el punto importante de esta enfermedad. Déficit de surfactante. Esto produce colapso alveolar, como ya se vio, las microtelectasias, el edema y el daño celular. Y esto que nos va a producir, por un lado, nos dice que va a generar una disminución de la distensibilidad y una disminución de la capacidad funcional residual. Por otro lado, vamos a tener que esto me va a generar una alteración en la ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque entonces el niño va a tener taquipnea, pero no va a perfundir los gases adecuadamente. Ese es el gran problema de esta enfermedad. Su cuadro clínico va en relación a esto. Obviamente lo básico que presentan una dificultad respiratoria progresiva, que esa aparece justo en el momento, desde el momento del nacimiento y va progresando conforme avanza el tiempo. El niño va a empezar a presentar quejidos respiratorios, aleteo nasal, la retracción costal y la respiración muy acelerada. Y con esto obviamente son datos que nos van a llevar a una hipoxia, que nos van a llevar a una cianosis, primero periférica y luego generalizada. Bueno, ¿quién nos ayuda a valorar esto? La valoración de Silverman, en la cual obviamente vamos a valorar desde el momento del nacimiento la dilatación de los alas nasales. Vemos, exploramos el gemido expiratorio, obviamente la retracción costal y obviamente los patrones ventilatorios. Esto nos son datos que nos pueden hablar, obviamente, si hay o no hay, obviamente, esta patología. Obviamente, entre más elevada sea esta puntuación, vamos a tener un Silverman que nos va a enfocar más a esta patología. Bueno, la auscultación, obviamente, el murmullo pulmonar, que se le denomina el ruido ventilatorio, va a estar disminuido en ambos casos y el recién nacido puede verse de entrada pálido, después se va a encontrar cianótico y también se puede tener una disminución en la uresis. Eso es en algunos casos. Aquí tenemos dos ejemplos, obviamente, que podemos ver en algunos casos. También pueden llevar a lo que es una cardiomegalia. Pero bueno, en ambos lo que yo quería mostrar es, obviamente vamos a tener datos de edema pulmonar. Tenemos muy aumentada esta trama alveolar, bronquioalveolar y obviamente ya tenemos la aparición del líquido, obviamente en estas cavidades. Algo interesante que llega a aparecer acá, aquí lo vemos, los arcos diafragmáticos, y ya tenemos pequeñas acumulaciones de líquido y obviamente por lo mismo que el no perfunde la sangre adecuadamente, el corazón late más rápido, aumenta la misma taquicardia, puede empezar a generar una hipertrofia muscular, por lo cual va a generar una hipertrofia cardíaca. El tratamiento, obviamente tenemos que existe un tratamiento prenatal, un general, y el que se aplica es el surfactante. ¿A qué llamamos el tratamiento prenatal? Obviamente niños que sabemos que pueden generar o pueden desarrollar esta enfermedad, tenemos medidas preventivas para que empiecen a producir surfactante antes de tiempo o prever obviamente que vayan a producir adecuadamente este surfactante. Y obviamente un tratamiento general que es un manejo ventilatorio adecuado más la aplicación del surfactante exógeno, que ese es el tratamiento una vez que se detecta esta enfermedad, obviamente después de que ha nacido el bebé. Bueno, entonces hablamos un poquito del tratamiento prenatal.
Es, como decimos, prevención y manejo del parto prematuro. Obviamente, como dice, derivación de embarazos de riesgo. El embarazo de riesgos, sabemos que es la principal causa de parto prematuro, ya sea por infinitas causas que existen, y obviamente la determinación de la madurez pulmonar en base a las etapas embriológicas. Se utilizan corticoides prenatales para el manejo de esta enfermedad. Primero se tiene que, en teoría, hacer esto, digo en teoría porque aquí en México pocas veces se hace, bueno, al menos en instituciones de gobierno es muy difícil encontrar esto, pero bueno, tenemos que hacer estudios, buscar una relación lectina-esfingomilina mayor a 2, lo cual hace, como dice, poco probable el desarrollo de esta enfermedad. Menor a 2, obviamente vamos a tener una alteración. El test de Clemens también, obviamente puede darnos indicaciones de esta enfermedad. Pero bueno, son estudios que no se hacen mucho, ya que muchas veces estos partos prematuros llegan por procesos de urgencia y no da tiempo. El uso de corticoides, claro que está indicado, principalmente en embarazos de 24 a 34 semanas, como ya vimos en la gráfica que vimos al inicio. Es el periodo de tiempo donde es más importante realizarlo. Eh, y aquí es donde, bueno, vamos a tener la mayor cantidad de estas enfermedades. También en pacientes con rotura prematura de membrana y riesgo de parto prematuro. Todo esto nos van a decir, podemos administrarlos. ¿Qué vamos a administrar? Bueno, betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. Eso es lo ideal. Aunque aquí muchas veces utilizan dexametasona intramuscular cada 12 horas por 4 hasta completar 4 dosis. En teoría también es 2 días antes al parto, pero bueno, lo van a ver, en muchos hospitales aplican solo una sola dosis de 8 miligramos previo al parto y muchas veces es suficiente. Medidas generales, obviamente control térmico, ya que sabemos que los prematuros no controlan adecuadamente la temperatura, obviamente usas una incubadora, cuna radiante, manejo térmico, monitorización continua, obviamente cardio, respiratorio, así que oximetría de pulso y demás, medición de diuresis. Se busca un control hidroelectrolítico, empezar a manejar soluciones, obviamente compensación calórica, compensación hídrica y con esto evitar cambios de volumen muy drásticos en la presión arterial. A nivel nutricional también podemos mantener un régimen adecuado, principalmente el régimen cero o en ayuno al principio, obviamente, y ya después se va a iniciar la nutrición parenteral. Eh, en menores, obviamente, de 1 kilo, si se inicia inmediatamente. La aplicación surfactante es una de las, bueno, conocimos el tratamiento por elección. La recomendación se maneja 4 mililitros por kilogramo de peso, dosis, y esta se manejan 2 dosis, en ocasiones se llegan a manejar una tercera dosis en algunos protocolos, pero bueno, normalmente se manejan 2 dosis y es normalmente suficiente para, eh, eh, obviamente, salvaguardar este proceso. Y obviamente en algunos pacientes, algunos niños llevan un manejo ventilatorio asistido, que bueno, ahorita no lo vamos a tocar. Bueno, este es a grandes rasgos lo que es la enfermedad de membrana hielina. Más adelante abordaremos otros temas relacionados a este tema.